Hola, profesor Raúl Mora Reyes de la materia de Fundamentos de Programación te saluda. En este tercer video de una serie de 3 abordaremos el tema de la codificación, tanto de clases como la creación de objetos en aplicaciones, para lo cual utilizaremos el lenguaje Java, uno de los lenguajes más utilizados tanto para realizar aplicaciones de escritorio, web, móviles, empresariales y sistemas embebidos. Anteriormente vimos tipos de datos genéricos. En este momento vamos a trabajar tipos de datos en Java. Los básicos son los que a continuación tenemos en esta tabla. Numéricos. Los enteros tenemos byte, short, int y long. Recordemos que los enteros son aquellos números que no cuentan con parte decimal. Reales, que sí tienen parte decimal, encontramos los float y double. Para trabajar con caracteres, acuérdense que un carácter es cualquier símbolo que puedo representar mediante mi teclado. Trabajaremos el tipo de dato char. Y para los datos lógicos, recordemos también que son aquellos que tienen dos posibles valores, true o false, verdadero o falso, sí o no. Vamos a trabajar el tipo boolean. Notemos que todos los tipos básicos en Java están escritos en minúscula. Podríamos preguntarnos por qué existen tantos tipos de datos numéricos. Bueno, la respuesta es, depende de su tamaño, es decir, de la cantidad de bits que ocupan en memoria y el rango de valores que podemos almacenar en ellos. Por ejemplo, para el byte almacena 8 bits y sus valores van desde menos 128 a 127. Por lo tanto, si yo declaro un campo de tipo byte, como por ejemplo la edad, sé que solamente puedo llegar hasta el valor 127, no podemos ir más allá. Y en los negativos, menos 128. Así podemos observar en esta tabla que tenemos el tipo short de 16 bits y su rango de valores permitidos se incrementa de menos 32.768 a 32.767. Y así podrán ver ustedes los tipos int, long, float y double. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, cuando estamos trabajando en el modelado de objetos debemos de determinar el tipo de dato para cada campo, el más adecuado. No debemos de desperdiciar tanto espacio en memoria y tampoco debemos quedarnos muy cortos de tal manera que no podamos representar las cantidades necesarias en el espacio del problema. Es por eso que es muy importante que nos aprendamos esta tabla. Bueno, tal vez no se van a aprender ese número tan grande de long, pero que sí sepamos reconocer qué tipo de dato es ideal para cada campo. Uno de los tipos de datos que nos falta es el que veíamos como cadena. Este tipo de dato en Java ya no entra dentro de los tipos básicos, sino entra dentro de los tipos referenciados, es decir, son aquellos tipos de datos que provienen de una clase. En este caso, la clase string representa las cadenas. Yo voy a trabajar la clase string para poder crear objetos de tipo cadena. Notemos que este tipo de datos comienzan con mayúscula. Es por eso que les he recomendado que cuando ustedes generen sus clases, comiencen siempre con mayúscula el nombre de esta. Vamos a ver un ejemplo, ya tomando los tipos de datos de Java. Habíamos hecho el ejercicio del soldado, donde habíamos determinado los datos que vemos ahí, los genéricos, que eran cadena para cur, nombre, sexo, carácter, edad, entero, estatura real, batallón, carácter y tiene seguro lógico. Tomando los tipos de Java, la clase podría quedar como a continuación la vemos. Cur, string, nombre, string, sexo, char, porque solamente vamos a recibir M o F. Edad, ya que 127 es un rango considerable para la edad, lo dejamos de tipo byte. Estatura, al tener una parte decimal, elegimos de los reales el más pequeño, float. Batallón, char, al igual que sexo, solamente va a recibir un carácter y tiene seguro, que es nuestro tipo de dato lógico, lo dejamos en boolean. Pasamos a la codificación en Java. Ya que conocemos los tipos de datos básicos y el referenciado como el string, vamos a ver cómo podemos trasladar nuestro diagrama de clase UML a código Java.
Para codificar una clase vamos a seguir la siguiente sintaxis. Ponemos las palabras reservadas public class seguido del nombre de la clase. Chequemos que public class está todo en minúsculas. Después del nombre de nuestra clase ponemos una llave que abre. Podemos ahí ingresar los campos y los métodos y posteriormente cerrar esa llave de la clase. En el ejemplo podemos ver cómo declarar la clase alumno, public class alumno. Para la declaración de nuestros campos vamos a seguir la siguiente sintaxis. Tipo de dato, que ya vimos que tenemos tipos básicos y el tipo referenciado string, y seguido del nombre del campo, punto y coma. Es importante que no olvidemos el punto y coma. En la primera línea nosotros podemos ver la declaración de un solo campo y en la segunda línea cuando declaramos más de un campo del mismo tipo de dato. Por ejemplo, sexo es de tipo char, pero como solamente contamos con un campo de tipo char, terminamos con punto y coma. Y en cur y nombre separamos los campos mediante una coma y ponemos punto y coma al final, porque tanto cur como nombre son del mismo tipo de dato, en este caso string. Por lo tanto, nuestra clase soldado, que analizamos anteriormente, podría codificarse de la siguiente manera. Public class soldado, abrimos llave, string, curve y nombre, porque ambos son de tipo cadena, separados por una coma y al final punto y coma, al igual que sexo y batallón, que son de tipo char. Si nos damos cuenta, no es necesario seguir el mismo orden que tenemos en el diagrama UML. Edad, estatura y tiene seguro, solamente existe un campo de ese tipo de dato, por lo tanto, terminamos con punto y coma en cada uno y cerramos con una llave. Ya que tenemos nuestra clase, ya podemos crear objetos para poder manipularnos en una aplicación. Para la creación de objetos debemos de seguir los siguientes pasos. Primero, crear una nueva clase y dentro de esta clase incluir el método principal de una aplicación que le llamamos el método main. Dentro del método main vamos a realizar tres operaciones. Creamos un objeto a partir de la clase que ya codificamos. Vamos a pedir datos del objeto, es decir, vamos a cambiar el estado del objeto. Y por último vamos a desplegar el estado de un objeto, es decir, el contenido de los campos de ese objeto. Veamos cómo hacemos el método main. Para el método main debemos de poner public static void main string args entre paréntesis, abrir una llave y cerrarla. Este método es el que vamos a poner en una clase, en la clase principal. Recordemos que habíamos mencionado que una aplicación en Java es un conjunto de clases, pero que solamente una contiene el método principal, a la cual le llamamos la clase principal, porque es el punto de partida de ejecución de cualquier aplicación en Java. Por ejemplo, si mi aplicación se llama Ejército Mapache, entonces pongo public class Ejército Mapache, abrimos la llave de la clase y dentro de esta clase metemos el método main o principal, public static void main string args. Para crear un objeto tenemos dos formas. En la primera lo hacemos en dos pasos. Ponemos el nombre de la clase y después el nombre del objeto, punto y coma. Posteriormente ponemos nuevamente el nombre del objeto, igual que en este caso es el símbolo de asignación, la palabra reservada new y nuevamente el nombre de la clase, pero seguido de paréntesis, punto y coma. ¿Qué sucede en la primera línea? En la primera línea estamos creando la referencia para el objeto y en la segunda estamos creando realmente el objeto, estamos preparando el espacio en memoria para poder almacenar los campos que nos dicte la clase. También podemos hacerlo en una sola línea, como lo vemos a continuación. Dice nombre clase, seguido del nombre del objeto, asignación new, nombre de la clase, paréntesis que abre y cierra, punto y coma. Ejemplo. Nuestra clase se llama alumno y nuestra referencia al objeto se va a llamar alu.
alumno alu punto y coma. Posteriormente, alu es igual o asignamos new alumno con paréntesis punto y coma. O bien, soldado sol, asignamos new soldado paréntesis punto y coma. Ahí estamos creando dos objetos, alu de tipo alumno y sol de tipo soldado. Para pedir datos, en este caso, vamos a utilizar una clase predeterminada ya de Java, que es la de JOptionPaint. Esta clase tiene varios métodos para entrada y salida de datos. Vamos a utilizar dos métodos. En este caso, showInputDialog nos va a servir para pedir datos al usuario. Todos los datos recibidos desde el teclado son cadenas, son de tipo string. Por lo tanto, este método nos va a arrojar un dato de tipo string que lo podemos almacenar o asignar a un campo. Para poder almacenarlo debemos de poner el nombre del objeto, punto, se le llama operador punto, y el nombre del campo. Por ejemplo, en sol.cur, recordemos que cur es un campo de nuestra clase soldado de tipo string. Le vamos a asignar el resultado de haber invocado al método showInputDialog de la clase JOptionPaint. El mensaje que ponemos entre comillas es aquel mensaje que el usuario va a ver a la hora de interactuar con el programa, más o menos de esta forma. Cuando el usuario le dé a aceptar, toda esa información se almacenará en el campo cur del objeto sold. Aquí no tenemos ningún problema porque el campo es de tipo string, pero cuando tenemos campos de otro tipo, como por ejemplo byte, int, short, debemos realizar algunos pasos adicionales. Es necesario utilizar un convertidor. Vean cómo en esta sintaxis vemos en naranja, convertidor abarca todo lo que es la instrucción de showInputDialog y termina hasta después de que cierra esta instrucción, mensaje, comillas, paréntesis. Y luego tenemos el paréntesis del convertidor. Los convertidores permiten, como su nombre lo dice, convertir datos de tipo string a datos básicos. Por ejemplo, recordemos que dat es de tipo byte. El tipo de dato básico byte se escribe con minúscula, les recuerdo. Bueno, pues utilizamos su convertidor, que es muy fácil recordarlo porque se escribe igual, pero con la primera letra en mayúscula. Byte.parseByte y entre paréntesis metemos toda la instrucción de JOptionPaint.showInputDialog. Con el mensaje teclea la edad, que nos va a arrojar un resultado como el que vemos a continuación. 23 se considera un string en el momento que el usuario teclea la cantidad, pero cuando pasa por el convertidor, este dato se convierte a tipo byte. Obviamente, si cuando me piden la edad yo tecleo letras como hola, entonces vamos a tener un error, que más adelante vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a este tipo de errores mediante la captura de excepciones. Bueno, los convertidores con los que cuenta Java son los siguientes. Les comentaba, son fáciles de recordar porque se utiliza la misma palabra que el tipo básico, solamente que con letra mayúscula, a excepción del tipo básico int, donde su convertidor es integer. Ahí debemos escribir la palabra integer completa, punto parse int al final solamente. De ahí todos los demás son el mismo nombre que el tipo básico. Es importante que recordemos estos convertidores al momento de crear nuestras aplicaciones y pedir los datos. Para datos de tipo char, debido a que la entrada del usuario ya es un string y un string es un conjunto de caracteres, lo único que debemos indicar es que queremos tomar el primer carácter tecleado.
Eso lo logramos invocando al método charadd0, después de haber puesto la instrucción de entrada. Como vemos en el ejemplo, para pedir el dato sexo, indicamos mediante jOptionPaint.showInputDialog que el usuario teclee M o F para indicar el sexo. Posteriormente ponemos punto charadd0. Lo que va a hacer es tomar el primer carácter tecleado por el usuario. Ahora, para desplegar nuestros datos vamos a utilizar otro método de la clase jOptionPaint, que es showMessageDialog. Este comando recibe dos datos. El primero, que siempre vamos a indicar por el momento null o nulo, debido a que no existe una ventana principal. Posteriormente, cuando hagamos aplicaciones gráficas, entonces podremos trabajar otro tipo de argumento en el cual indicaremos la ventana principal a la cual pertenece. Posteriormente, de la coma pondremos un mensaje y el contenido de un campo. Los mensajes van entre comillas y para concatenarlo con el contenido de un campo ponemos el signo más, el nombre del objeto, punto y campo, como vemos en el siguiente ejemplo. Para desplegar el curve del soldado ponemos como mensaje curve entre comillas más sol, que es el nombre del objeto, punto curve, que es el nombre del campo. Y el resultado que vamos a obtener es el siguiente, un mensaje de salida. Entonces, por último, podemos ver el programa completo, donde se dan cuenta tenemos la clase principal ejército mapache, el cual tiene el método main o el método principal, y sus instrucciones son: la primera es para crear el objeto de tipo soldado. Posteriormente pedimos datos de tipo string, como curve y nombre, la edad, que es de tipo byte, por lo tanto utilizamos el convertidor byte.parseByte. Posteriormente pedimos sexo y batallón, ambos de tipo char, por lo cual no utilizamos convertidores, sino utilizamos el comando charadd para indicar que tomamos el primer carácter. Tiene seguro ese tipo lógico de tipo boolean, por lo tanto utilizamos su convertidor. Estatura es de tipo float y su convertidor es float.parsefloat. Posteriormente lo que hacemos es desplegar todos los datos del soldado. Aquí lo puse línea por línea para que lo recordemos. Más adelante veremos cómo ponerlo en un solo comando e ir dividiendo con saltos de línea. Pero vemos cómo podemos poner curve como mensaje entre comillas más sol.curve, objeto y campo, igual con el nombre sol.nombre, y así consecutivamente. Esta aplicación, este proyecto lo van a encontrar en la sección para aprender más, lo pueden descargar y pueden checarlo. En ese proyecto van a encontrar la clase soldado junto con la clase ejército mapache.